Sí. Buenas noches, les doy la bienvenida a este acto organizado por la Universidad de La Rioja y con el patrocinio de CLH, la compañía logística de hidrocarburos, y es el segundo acto del ciclo de referentes. La Universidad de La Rioja desde hace unos años organiza un ciclo de conferencias en el que traemos a personas que de una forma u otra pueden darnos guías de lo que es ahora el presente, es decir, de entender la actualidad y también de intentar vislumbrar qué nos depara el futuro. En esta ocasión, pues tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Ángeles Espinosa, que bueno, es una periodista muy conocida, y no voy a decir nada de ella porque no me toca a mí presentarla, sino al jefe del Servicio de Comunicación de la Universidad de La Rioja, José Javier Tejada, que es el que va a proceder ahora. Muchas gracias. Bueno, perdón. Y gracias a Ibercaja, porque nos ha cedido este espacio, nos ha permitido salir de la Torre de Marfil que tenemos allí en aquel lado de la ciudad y venir aquí al centro, que aunque está tomado, pero bueno, siempre es agradable el hacer cosas que sea fuera de las aulas. Venga, muchas gracias. Gracias, rector. Bienvenidos todos, amigos y amigas, bienvenidas. Esta es la segunda sesión del ciclo referentes de este año. Lo abrimos hace unas semanas con Francisco Michavila en el campus y lo cerraremos con Ana Pustel, una científica de la Expedición Científica a la Antártida, el 18 de octubre próximo, también en este salón de Ibercaja. Como decía el rector, comparte con nosotros la sesión y es un honor tener aquí y poder presentar a Ángeles Espinosa. Su conferencia va a tener como nombre Oriente Próximo a través de los ojos de una periodista riojana, y es bastante expresivo ya el título, y me da pie a contar que es riojana, vivió hasta los 17 años en Santo Domingo de la Calzada, a los 17 salió a estudiar periodismo a Madrid, a la Complutense. Para ello contó con el apoyo, entre otros, de alguna profesora de literatura que, como a los que hemos estudiado periodismo, nuestro entorno muchas veces no animaba a estudiar una carrera tan poco seria y a veces necesitas a alguien que te empuje y te apoye. Y después de estudiar en la Complutense de Madrid, estudió un máster en estudios internacionales avanzados en la Johns Hopkins de Washington. Y a partir de ahí inició una trayectoria de más de 30 años que la han llevado por Beirut, El Cairo, Bagdad, Dubái y Teherán, aunque no en este orden. Y desde luego es una persona que a lo largo de esos años ha merecido un reconocimiento, sobre todo el más valioso, que es el de los compañeros y el de la profesión. Ha merecido los premios Ortega y Gasset de periodismo en el 2002 y 2003 por la cobertura de las guerras de Afganistán y de Bagdad y de Irak, y también ha recibido otros premios como el Internacional de Prensa o el Víctor de la Serna de la Asociación de la Prensa de Madrid. Como decía el rector, este ciclo de referentes quiere servir de guía a la sociedad en este momento de crisis de credibilidad de tantas instituciones e individuos, y traer a gente cuyo talento, experiencia, trayectoria pueden ser referencia para todos nosotros, para la sociedad. Yo le preguntaba hace unos días, cuando estaba todavía, creo que en Teherán, le preguntaba a Ángeles, hace un pequeño cuestionario, que para ella quiénes eran referentes, porque es alguien que ha entrevistado a gente de todo tipo durante estos 30 años en Oriente Medio. Y me decía textualmente que la suerte de mi trabajo es que he conocido tanto a reyes y presidentes como a simples limpiabotas. Pero lo que más le ha impresionado a ella son los activistas que han luchado y que siguen luchando por los derechos humanos y por la democracia en unos territorios, en unos países que son autocracias más o menos encubiertas. Una buena muestra de esos referentes que ella considera de la sociedad civil están en su libro El tiempo de las mujeres, que es muy recomendable, de este año, recién publicado, Crónicas asiáticas, y que precisamente una de las cosas sorprendentes cuando uno lo ve todo compilado, las crónicas, aunque uno la podemos seguir en El País a menudo, es cuando las ve todas juntas, es el gran protagonismo que en sus crónicas tienen esas personas que ella considera referentes.
Seguramente esta sesión nos va a servir para quitarle capas a la caricatura audiovisual que tenemos de Oriente Medio, ojalá sirva para eso, y no se me ocurre mejor plan que tener hoy como referente a Ángeles Espinosa para conocer, para hacer lo que ayudarnos a hacer lo que ella se propuso cuando estudió periodismo. Yo le preguntaba que por qué había estudiado periodismo, que decía que para ver y entender el mundo. Entonces, alguien que nos ayude a ver y a entender el mundo, pues seguramente que no puede ser mejor motivo para este ciclo de referentes, contar con un gran referente y con una gran periodista. Así que os dejo con ella y yo me voy a bajar para poder escuchar de ella. Pues muchas gracias, José Javier, por esta generosa presentación. También gracias a los organizadores de este ciclo, en particular al rector, don Julio Rubio, y sobre todo a ustedes por estar aquí con nosotros, por haber venido a acompañarnos. No quiero olvidarme tampoco de Javier García Curza, que es el secretario general de la Universidad de La Rioja y que es el culpable de que yo esté aquí. Y cuando se puso en contacto conmigo para cursarme esta invitación, pues yo he de confesar que en su primer correo electrónico me asustó un poco. El propio título del ciclo, La Sociedad de Búsqueda de Referentes, pues me causó cierta impresión. Yo creo que él notó que yo era un poco renuente porque para animarme me envió un enlace a los ciclos anteriores y a las diferentes personalidades, creo que son todos riojanos, que han pasado por aquí o por otros salones parecidos de la Universidad de La Rioja. Y lo complicó más, lo hizo más difícil porque dije, Dios mío, ¿en qué lista me han metido? No puede ser. Es un honor haber recibido vuestra invitación. Estoy muy contenta de volver a Logroño, mi ciudad. Hacía mucho que no estaba aquí. Y a la vez es una gran responsabilidad porque para un periodista resulta extraño convertirse en objeto de atención. Nuestra tarea es, o debiera ser, justamente hablar de otros, transmitir lo que sucede en otras partes, lo que hacen o dicen otras personas, no hablar sobre nosotros mismos. Cuando Javier me propuso participar en este ciclo, hablábamos de cuál iba a ser el contenido del tema, la experiencia personal, la evolución del periodismo en los últimos años, la propia región de Oriente Próximo. Queríamos que incluyera todo y a la vez es complicado sintetizar todo en 40-50 minutos. Por otro lado, tampoco quisiera yo aburrirles mucho con una larga perorata y se me ocurrió que una forma de hacerlo sería haciendo lo que yo mejor sé hacer como periodista, y es una entrevista, autoentrevistarme. Bueno, no les ha sorprendido, yo pensaba que me van a acusar de que eso es fácil, porque te voy a hacer preguntas, ya me sé la respuesta, con lo cual quedó muy bien. Yo lo que confío en que después, cuando llegue el turno de debate, ustedes me hagan las preguntas difíciles, porque las fáciles ya las voy a hacer yo. Entonces espero que las pinceladas que yo voy a intentar dar sobre mi trabajo, la profesión y la región del mundo en la que me ha tocado desempeñarme, sirvan para crearles curiosidad o suscitar al menos alguna reacción que les lleve a retarme y plantearme esas preguntas difíciles. Una de las, para empezar, la primera autopregunta, una de las cosas que me han cuestionado en muchas ocasiones, amigos, familiares, es aquello de, cuando era joven se decía mucho, supongo que ahora ya no, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué hace una chica de Santo Domingo de la Calzada en la guerra de Líbano, en Afganistán, en Irak? Y las amigas que están aquí, y he visto a varias, a Divina, a Chus, Esther, ya me lo han oído contar más veces, porque esto no ha cambiado desde que éramos unas estudiantes en el Colegio de los Franciscanos o en el instituto. Tiene que ver con que yo quería ser astronauta. Y dirán que tiene que ver una cosa con la otra, no parece que esté muy relacionada. Bueno,
Con el tiempo he llegado a pensar que sí, porque he visto cosas en mi vida profesional que parecerían de otros mundos. Yo creo que tiene que ver con esa curiosidad infantil. Yo era muy pequeña, pues tenía 6 o 7 años cuando el hombre llegó a la luna y, como muchos niños, nuestros padres nos despertaron tarde en la noche, casi de madrugada, para que viéramos aquellas imágenes insólitas de televisión. Yo creo que a mí me impresionó y es lo que me llevó a querer ser astronauta. Luego, con el paso del tiempo, uno se da cuenta que algo es la vocación, la pasión, y otra cosa es la realidad de las actitudes que uno tiene. Y una niña que cuando veníamos de Santo Domingo a Logroño se mareaba en el coche, pues para astronauta no tenía mucho futuro. Algo que, claro, a mis padres les costaba mucho decírmelo para desencantarme, pero con el tiempo pues, uno empieza a encajar, a tratar de concentrar esa inquietud, esa curiosidad en cosas que están más a su alcance. Rodeada de mapas, de una abuela que siempre leía el periódico. La Rioja era una parte cotidiana y esencial de nuestras tertulias en casa. Pues el periodismo me debió parecer buena alternativa para conocer el mundo y ahí me lancé sin saber muy bien a dónde iba. ¿Fue una elección arriesgada? Pues para mis padres sí. Mi madre, el día que se enteró que me iba de corresponsal a Beirut, se puso a llorar y no paraba, y no sabía realmente qué hacer. Ella quería que yo fuera profesora de francés, que me parecía mucho más elegante. Lo de ser periodista era casi, y creo que José Javier ha debido experimentarlo porque algún comentario hecho al respecto, casi era como si me quisiera dedicar a la farándula. Era una época en la que si sacabas una cierta nota en la selectividad se esperaba que ibas a hacer la carrera para lo que daba esa nota. En mi caso era medicina, yo veo una gota de sangre y me desmayo. Eso me ha hecho que siempre haya sido muy defensora de la vocación, de la pasión. No me gusta dar consejos, porque cada uno somos un caso diferente, pero cuando los jóvenes periodistas o que quieren estudiar periodismo me preguntan, yo siempre les digo, seguid vuestro corazón, hacer lo que os guste, porque todas las profesiones tienen muchos sinsabores. Si además estás haciendo una profesión que no te gusta, vámonos, no hay forma de que puedas seguir adelante. No he sido nunca una persona muy mitómana, entonces no había una figura, no quería ser como no sé qué reportero, como no sé qué gran periodista. Yo era una niña que no tenía en mi habitación pósters de Camilo VI ni de ningún cantante de moda, pero sí que hay, en la época en que yo me voy formando, que soy adolescente, es la época de los grandes reportajes televisivos sobre las guerras centroamericanas, y es la época de la guerra civil libanesa, y sí que podría decir que la decisión de inclinarme hacia el Oriente Próximo tuvo que ver con un programa que se llamaba Los Reporteros, de la televisión española. Yo creo que el hecho de que no entendiera lo que pasaba en un país como Líbano, el ver que había periodistas que iban allí e intentaban explicárnoslo, me pareció tan apasionante como poder viajar a la Luna. Y parece una tontería, pero cuando estaba ya en la universidad, pues hice mi tesina sobre la guerra civil libanesa, y cuando tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un periódico, fue casi un paso natural. A partir de ahí, el destino lo eliges si te elige. No sabes muy bien, hay cosas que van saliendo, van rodando. Así que también, cuando me preguntan por qué Oriente Próximo, porque elegí Líbano, porque luego me fue eligiendo Oriente Próximo a mí, también porque es una zona del mundo que es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros lo que pasa en esos países de Oriente Próximo? Hay explicaciones económicas que son inteligentes, no solamente se trata del comercio. El petróleo lo entendemos todos, afecta no solamente al presupuesto nacional. Cada vez que sube $1 o $2 el barril de crudo, enseguida oímos algún ministro o algún portavoz gubernamental que habla de cuánto va a cambiar en el próximo presupuesto, lo que nos va a suponer, el coste que va a tener. Pero cuando vamos a la gasolinera lo notamos nosotros inmediatamente. Eso es importante. Es importante también por la seguridad. Tenemos el problema del terrorismo, tenemos el problema de la inmigración,
Y eso es algo que también lo vemos, nos afecta directamente, no es algo abstracto. Pero yo creo que sobre todo el motivo por el que es importante lo que pasa en esos países de Oriente Próximo es también una cuestión ética, que a veces hablamos mucho menos de ello. Estamos todos en el mismo barco, estamos en el siglo XXI. Yo creo que en el siglo XXI no es de recibo con el nivel de desarrollo técnico y de bienestar que nosotros hemos alcanzado en nuestra civilización occidental, que podamos ver impasibles las imágenes de un país como Siria, completamente destruido por una guerra civil que ya se prolonga por 7 años, y no nos conmovamos. No es de recibo que veamos las imágenes de los niños de Yemen muriéndose por falta de medicinas y por inacción, debido a que hay un bloqueo al acceso y a las importaciones en una parte del país, y no nos conmovamos. Ahora mismo estamos en una nueva situación de potencial conflicto, y es lo que, de un nuevo conflicto, porque ya hay varios que se superponen en esa región, y es lo que voy a intentar si no explicar, al menos delinear, establecer un marco para que podamos entender por dónde van las cosas. Yo he pasado casi 30 años en Oriente Próximo, y la otra pregunta que a menudo me hacen quienes me conocen, y me hago yo misma, es ¿qué pasa allí? Llevamos 30 años oyendo de conflictos, de dificultades, de tensiones, de guerras. ¿Ha cambiado algo? ¿Tiene solución? Lo primero que quisiera aclarar es el propio término de Oriente Próximo, que ha significado cosas diferentes antes y significa cosas diferentes ahora. Cuando yo empecé en este trabajo, Oriente Próximo era una región bastante limitada. Equivalía a lo que solemos llamar, en muchos libros aparece así, sobre todo en la literatura, el levante del Mediterráneo. Siria, Jordania, Palestina, Israel, si acaso hasta Egipto. Esos eran los países que yo en mi primer destino como joven corresponsal en Beirut cubría. Pero en 2001, tras los atentados del 11S, cuando Estados Unidos decidió bombardear Afganistán, empezó a hablar de un Oriente Próximo mucho más amplio, que incluía hasta Afganistán. De repente el Oriente Próximo era como que se había estirado como un chicle, se había ensanchado. El propio término geográfico, es más bien geopolítico que geográfico solamente, es controvertido. A veces se habla de Oriente Próximo, a veces de Oriente Medio. Todo esto tiene que ver con la situación de quien lo menciona. Pero las personas que viven allí a veces lo cuestionan. Yo he oído a la feminista egipcia Nawal Asadawi decir, ¿qué es eso de Oriente Próximo? ¿Para quién es próximo? ¿Para quién es Oriente? Quizá para nosotros, porque así lo distinguimos del Oriente Lejano, que es China, que es Japón. En cualquier caso, estamos hablando de una región muy amplia. Es una región que nosotros referimos como si fuera una unidad, como cuando hablamos del mundo árabe, pero que incluye muchos países, muchas etnias, muchas religiones. Es muy importante que no hagamos equivaler la idea de Oriente Próximo del mundo árabe con el Islam, con lo musulmán, que es una simplificación que se comete muy habitualmente, no solamente por parte de los periodistas, que somos vagos y perezosos, sino incluso por algunos académicos, por algunos portavoces políticos. Es importante diferenciarlo. Es importante saber que en Oriente Próximo hay importantes comunidades cristianas de muchos ritos diferentes. A menudo aquí en Europa, particularmente en el sur de Europa, en España, tenemos la tendencia a pensar que los cristianos somos simplemente los católicos de por aquí de por el sur y luego los protestantes por el norte. No, solamente en Líbano hay 16 confesiones cristianas, maronitas, católicos ortodoxos, católicos de rito oriental, asirios, no sé todos. Hay también mandeos, hay sabaks, que no son cristianos, no son musulmanes. Es decir, que estamos hablando de un mosaico muy rico. Y, sin embargo, los tendemos a echar a todos en el mismo saco. Sí que tienen estos países, a la vez diversos en su interior, elementos políticos, históricos y sociales comunes, como por ejemplo el haber estado gobernados tras la época de descolonización
por autócratas, por dictadores. En algunos casos han sido militares, en otros casos han sido, o siguen siendo, familias, monarquías, que han descuidado el interés del bien común, del bienestar social de sus ciudadanos, en favor de una familia, de un clan, de un grupo social. Y ahí, aun siendo casos totalmente diferentes, coinciden los regímenes militares de Pakistán, el Shah de Irán, en la época del Shah, o la familia de Al-Assad en Siria. Todos ellos han olvidado ese bien común de su país en pro de un pequeño grupo. Y esos sistemas dictatoriales han dejado un espacio de libertad cada vez más reducido a la población. A menudo, dado que la mayoría de la población en esos países sí que es musulmana, al menos culturalmente musulmana, otra cosa es si son practicantes o no, que no lo sabemos, el único espacio de libertad tolerado ha sido la mezquita. Y eso ha hecho que la identidad religiosa adquiera un papel mucho más relevante de lo que lo es o del papel que tiene en nuestra sociedad. En unos casos, esa identidad religiosa ha sido manipulada por los gobernantes. Un caso obvio y evidente es el de la monarquía de Arabia Saudí. Todos hemos oído hablar de que en Arabia Saudí, entre otros anacronismos, las mujeres tienen prohibido conducir. Es el único país del mundo en el que tienen prohibido conducir. Parece ser que solo hasta julio y que en junio se va a levantar la prohibición. Y a menudo las autoridades han justificado esa prohibición en el Islam, lo cual no tiene ningún sentido, porque si hay 52 países en los que el Islam es una religión mayoritaria, estaría prohibido en los 52 y solo estaba en Arabia Saudí. Pero para las autoridades les venía bien utilizarlo. En otros países, esa identidad religiosa se ha vuelto contra las autoridades, contra los gobernantes. Fue el caso de la revolución iraní contra el Shah en Irán. Es decir, que el mismo factor religioso manipulado políticamente puede servir tanto para sustentar el poder como para cuestionarlo. En segundo lugar, el otro factor importante en conjunto en la región es que, a pesar de la imagen de caos y de guerra constante que estamos viendo desde hace años, desde que yo era una niña, desde que empecé en esta profesión, que fue lo que quizá me suscitó mayor curiosidad, los conflictos no son los mismos, o son los mismos y son duros, se han ido superponiendo. Cuando yo llego a la región en 1987, el eje informativo era sobre todo el conflicto entre palestinos e israelíes, del que todos hemos oído hablar. Estamos ya aburridos, 60 años y no lo han solucionado, no lo hemos solucionado entre todos. Las intifadas, la primera intifada, la segunda, puede que ahora estemos al borde de una tercera intifada, tras la decisión de Donald Trump, el presidente norteamericano, de trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. En aquel momento yo, cuando me desplacé a Oriente Próximo, me instalé en Beirut por la guerra civil libanesa. La guerra civil libanesa era, de alguna manera, una consecuencia de ese conflicto israelo-palestino. En aquella época también todavía duraba la guerra entre Irán e Irak, que no iba a acabar hasta el verano siguiente, el verano de 1988. Y además, Estados Unidos y Occidente apoyaba a unos islamistas barbudos, a los que se referían muy respetuosamente como mujahidín, los que hacen la Guerra Santa, en Afganistán, para frenar el avance comunista, para frenar la Unión Soviética. ¿Por qué es importante esto que sucedió hace 30 años? Porque hoy, 3 décadas después, no solamente no se han cerrado esos conflictos, sino que la situación se ha agravado, y no solo en la región, sino que ha desbordado la región, y nos hemos encontrado con un fenómeno de un tipo de terrorismo nuevo que nos alcanza a nosotros, que hemos dado en llamar yihadista. Yo no me voy a extender en ese fenómeno porque sé que tuvieron la oportunidad de escuchar a mi gran amigo Fernando Reinares hablar de este tema, pero sí que tengo que hacer una referencia, empezando por el final,
porque esos yihadistas de hoy son los muyahirín de hace 30 años, o más bien son sus hijos y sus nietos. La palabra es la misma, la hemos cambiado porque ahora ya no son nuestros amigos, porque ahora ya no nos sirven para combatir el comunismo. De alguna manera, de aquellos barros estos lodos. Es verdad que esto es una simplificación, que hay elementos más complejos, y la simplificación es peligrosa porque a algunos analistas les ha servido para deducir de ahí que Estados Unidos o que Occidente, según la perspectiva, y he de decir que uno de los problemas que a veces me encuentro en el Oriente Próximo es que se confunden ambos términos y nos echan en el mismo saco a todos los occidentales con Estados Unidos. Algunos analistas, y particularmente en el Oriente Próximo, tienden a decir, como en aquel momento Estados Unidos y Occidente apoyaron a los muyahirín, son ellos los que crearon Al-Qaeda, son ellos los que han creado el Estado Islámico. Y eso no es así. Pero es cierto que el haber apoyado en un momento determinado a unos extremistas con un objetivo que era frenar el comunismo ha tenido repercusiones y ha hecho que después crecieran esas malas hierbas que ahora no solamente crean conflicto allí en Oriente Próximo, sino que nos vienen a casa y bueno, hemos tenido en Madrid, en Barcelona, atentados en 2004 fue en Madrid, más recientemente en Barcelona, también en París, en Londres, es decir, que ya el problema nos llega a casa, el problema nos interesa. Al-Qaeda y estos grupos afines han servido de coartada a esos autócratas árabes a los que me refería antes para plantearnos una elección trampa a Occidente, en la que hemos caído, en la cual había dos opciones nada más en todos estos países, o las dictaduras y la estabilidad, o la democracia, elegir entre la estabilidad y la democracia. Yo recuerdo perfectamente cuando entrevisté la primera vez a Hosni Mubarak, que le preguntaba un poco por la falta de libertades que existía en su país, y me vino a decir, bueno, ustedes tendrán que ver porque es esto o los bancos. Y esa trampa ha terminado agravando la situación social de esos países. Ha terminado convirtiéndose en un círculo vicioso. Los autócratas, protegidos porque nos daban miedo los barbudos, los extremistas, han restringido las libertades civiles, sociales y políticas, hasta el punto de que a la población le han quedado pocas escapatorias. Y eso ha alentado a toda una generación de jóvenes frustrados y sin perspectivas de futuro a simpatizar con ideas radicales que probablemente de otro modo no hubieran tenido el mismo eco, y a pesar de que sean una gran minoría, tienen unos efectos realmente brutales en su puesta en práctica. Esa falta de vías de expresión, de falta de participación en sus países, ha hecho que haya grupos de jóvenes sobre todo, que vean en la vía violenta la única forma de acabar con las dictaduras. Y en los años 90, antes de que nos afectara tan directamente en Europa o en Occidente, Egipto es un caso casi de libro en el cual el ciclo de represión y terrorismo se retroalimentaba. Todo esto fue así hasta que estalló la primavera árabe en diciembre de 2010. Quizá se acuerden, aunque no recuerden el nombre, de aquel joven tunecino que se prendió, que se quemó a lo bonzo tras haberse sentido humillado por una policía. Él era un vendedor ambulante, la policía fue a decirle: quita el carro, no estás autorizado, no tienes el permiso de venta ambulante, y le dio un sopapo. Al parecer, el hombre que así se ganaba la vida y mantenía a su familia, se sintió muy humillado, perder su mercancía, perder su medio de vida, se quemó, murió, y fue la chispa que desató las protestas, las revueltas, que algunos calificaron precipitadamente de revolución, porque las revoluciones normalmente tienen más envergadura y me cuesta todavía hablar de una revolución en aquel caso. Evidentemente esto
es la historia que nos contamos de inmediato, es la historia que contamos en los periódicos. En realidad esa chispa estaba prendiendo en muchos lugares a la vez. El malestar era muy generalizado ya. No es solamente porque este chico se quema que todos los demás empiezan a salir a manifestarse y a protestar, no solo en Túnez, sino en Egipto, en Yemen, en Bahrein, en Siria. Es un pretexto, es un ejemplo. Las penurias económicas, la falta de expectativas, todo eso estaba ahí. Y sin embargo, después de aquella ilusión un poco ingenua que nos hizo bautizar aquellos movimientos como primaveras, luego ya este término ha sido muy cuestionado, no ha dado el resultado tan democrático que algunos analistas quisieron ver. Y no podía ser de otro modo. Primero porque esos dictadores que con la falsa dicotomía entre estabilidad y democracia se habían hecho fuertes, no habían dejado crecer la hierba bajo sus pies. No había en la mayoría de estos países una sociedad civil organizada que pudiera plantear una alternativa de gobierno. Estos chicos eran sobre todo muy jóvenes que salieron a las calles a manifestarse, aunque luego también había gente de otros sectores, carecían de un partido político, un sindicato, una organización, no tenían una infraestructura. En algunos casos, grupos que sí la tenían, como por ejemplo los hermanos musulmanes en Egipto, se hicieron poco a poco con unas manifestaciones que ellos no habían organizado y a las que solo se unieron cuando vieron el clamor popular y cuando vieron que podían sacar rendimiento de ellas. Con lo cual, de alguna manera, secuestraron esas manifestaciones. El fenómeno, también porque estamos hablando de muchos países, es diferente con matices en cada uno de los países, pero creo que estas pinceladas generales nos ayudan a tener el marco y luego, si quieren, en el debate podemos hablar más de ello. Pero además de esta dificultad, de falta de organización, de enfrentarse a un sistema represivo muy potente, que en algunos países inicialmente evitó disparar contra la población, caso de Túnez y de Egipto, que los dictadores, en un caso, en el caso de Túnez, huyó y buscó refugio en Arabia Saudí, en el caso de Egipto cedió el poder para que terminara en manos de otro militar al final. Pero en otros países la represión fue violenta, como es el caso de Siria, donde a las manifestaciones pacíficas se respondía con fuego real. Entonces ha habido diferencias en cada país. En cualquier caso, a esas dificultades que he citado, la falta de una organización, de una estructura, el enfrentarse a un sistema represivo potente, se unió también un factor contrarrevolucionario que aún no ha sido suficientemente estudiado, que tendrá que pasar años quizá para que podamos conocer la profundidad del mismo, financiado por el dinero de las petromonarquías, de las monarquías árabes de la península arábiga, que temieron enormemente la posibilidad de que alguno de estos experimentos revolucionarios, con comillas, pudieran triunfar. El tópico de que un país árabe o que un país de mayoría musulmana no podía ser democrático ha servido de excusa en estas monarquías para mantener un poder absoluto, y el mero hecho de que en Egipto, por ejemplo, que era el gran país árabe, hubiera un sistema, ya ni siquiera llamaría yo democrático, incluso participativo, en el que se escuchara a la sociedad, les causaba verdadero pavor. Invirtieron ingentes cantidades de dinero en frenar la elección del primer presidente democrático, del islamista Mohamed Morsi, quien, por otro lado, hay que reconocer que en su primer y único año en el gobierno tampoco es que lo hiciera muy bien, y también cometió errores gravísimos que ayudaron a que la misma población que había salido a la calle contra Mubarak volviera a movilizarse contra él. Invirtieron cantidades ingentes de dinero en Siria para intentar derribar a Bashar al-Assad, no porque quisieran apoyar
un sistema democrático, sino simplemente porque tenían enfrentamientos con este líder al que no querían ver en su club. Invirtieron dinero en Libia, invirtieron dinero de otra manera quizá un poco más positiva en países como Marruecos y Jordania para sustentar la monarquía y vender la imagen de que las revueltas se producían en países con sistemas laicos o republicanos, pero que las monarquías tenían una cierta representatividad. Es decir, invirtieron en mantener sus intereses y esto bloqueó cualquier posibilidad de éxito de estas revueltas. El único experimento, y yo lo conozco menos porque no me ha tocado profesionalmente seguirlo, que hasta ahora, no diré que se ha salvado, pero que más o menos logra sobrevivir, es el de Túnez, y está muy frágil, está muy cogido con hilos, porque hay un problema básico, que es un problema de economía. Túnez es un país que vive del turismo y en una situación de inseguridad nadie queremos ir a pasar una semana de vacaciones en un lugar donde puede producirse un atentado terrorista o donde hay un nivel de inseguridad más alto de lo que estamos acostumbrados a tolerar. Esta es una descripción global de cómo han pasado estos 30 años, muy resumida, por supuesto es trazo grueso. Ahora la cuestión es cuáles son los peligros hoy, qué pasa ahora. Y esta es la parte que empieza a ser un poco más difícil. Porque aquí estamos intentando hacer perspectiva y nadie tenemos una bola mágica que nos indique el futuro. Hoy se superponen nuevas crisis a esta situación ya delicada de una región con una grave fragilidad política, social y económica. A la situación insostenible de Siria, un país que probablemente alguno de ustedes haya incluso visitado de vacaciones, porque era un país que hasta el año 2011 estaba en los circuitos turísticos, era agradable de visitar, un país en el que uno se sentía cómodo, seguro, muy mediterráneo, uno se podía tomar una cervecita en cualquier terraza de Damasco y la gente venía diciendo, pues una vida muy parecida a la española, a la del Mediterráneo. No solamente el caso de Yemen, que nos pilla un poquito más lejos porque también por su nivel de desarrollo estaba más atrasado y también porque en el verano de 2007 hubo un terrible atentado en el que mataron a 7 turistas españoles y desde entonces desapareció de los circuitos turísticos, sino también porque hay decisiones de fuera, que han llegado de fuera, que se han superpuesto a esta situación de crisis. La decisión que he mencionado antes del presidente norteamericano de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén agita aún más la situación de tensión entre palestinos e israelíes, que está ahí enquistada a pesar de aquellos famosos acuerdos de Madrid, las negociaciones de Madrid, en las que se empezó un diálogo en el que todo el mundo puso también muchas esperanzas, creyendo que iba a servir para que realmente se hiciera realidad la promesa de los 2 estados y que también quedó nada en agua de borrajas. Ahora, una nueva decisión de este presidente norteamericano, que es la salida del acuerdo nuclear que hace 3 años se firmó con Irán, añade otro elemento de tensión en la zona. Hay una rivalidad geoestratégica entre Irán e Israel por un lado y entre Irán y Arabia Saudí por otro. Son países que están en un continuo tira y afloja en países vecinos, que se enfrentan de forma indirecta, lo que los anglosajones llaman por vía de proxies, por medio de agentes interpuestos, en Siria, en Yemen, a veces en incursiones en otros, de otro tipo de propaganda en otros países, como en Bahrein, y ahora llega a Estados Unidos y el único éxito de la diplomacia internacional en esta zona del mundo, que es ese acuerdo nuclear, que logró poner bajo control muy estricto el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de sanciones, lo anula. Es cierto que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo tremendo por intentar salvarlo, pero hay dudas muy grandes y bien fundadas para pensar que ese acuerdo pueda sobrevivir sin la presencia de Estados Unidos.
lo anula con la intención de poner a Irán contra la pared, económicamente, claro está, porque va no solo a reponer todas las sanciones que existían antes de 2015, sino ha anunciado nuevas y más graves, y los regímenes dictatoriales, los regímenes autocráticos, los regímenes que no son democráticos, cuando se encuentran en una situación de acoso, en una situación sin salida, es mucho más fácil que cometan errores de cálculo. Es mucho más fácil que interpreten cualquier señal de esos rivales enemigos que tienen en la región como una intención de ataque y quieran hacer un ataque preventivo. Es decir, que yo no estoy diciendo que mañana va a haber una guerra, pero hemos elevado las posibilidades de que estalle un nuevo conflicto que se superponga a todos estos que vivimos. En estas 3 décadas, otra pregunta que me hago en esta otra entrevista: ¿cómo ha cambiado la profesión de periodista en Oriente Próximo? En lo técnico ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que cuando salía con mi maletita en los primeros años de corresponsal, parecía un electricista, porque llevaba unas pinzas, desmontaba los teléfonos de los hoteles, ataba unas pinzas, con un destornillador ajustaba para poder transmitir por el TANDI. El TANDI era una especie de ordenador portátil antes de que existieran los ordenadores portátiles, que solo se podía conectar de esta manera tan primitiva. Hoy yo veo a algunos colegas de la nueva generación y me quedo fascinada porque mandan la crónica por el móvil, yo va tanto. Técnicamente ha cambiado mucho. Tenemos muchos más medios, la información es más inmediata, todo lo que pasa en cualquier sitio lo sabemos al momento, pero a la vez hay algo que sigue siendo igual. Lo esencial de la profesión no ha cambiado. Lo esencial de la profesión es contar cosas verificadas, sometidas a un escrutinio con ojos profesionales, que no sean un mero rumor, que no sean lo que dice Twitter o Facebook. Porque ¿quién lo dice en Twitter? ¿Quién lo dice en Facebook? A menudo confundimos la mera comunicación con información. Y la información no son solo datos, son datos analizados, datos trabajados, que pongan un contexto, que nos ayuden a entender. Si recibimos una información en nuestro móvil, en nuestra tableta, un dato, y no entendemos, no le pone en contexto, sobre todo si es muy llamativa, si es muy chocante, yo creo que debemos desconfiar, debemos preguntar quién lo dice, quién está detrás, quién hace esta declaración. Asegurarnos primero, antes de transmitir una información falsa, un rumor, porque empieza a ser un problema que esa facilidad con la que nos llega cualquier noticia, cualquier dato sin verificar, puede llevarnos a tomar decisiones erróneas. En nuestro caso, pues de opinión sobre una persona, sobre un político, sobre un país, sobre una comunidad, y en el caso de quienes tienen que tomar decisiones graves, pues hasta en un momento determinado malinterpretar una intención, como digo, puede llevar a la guerra. Una pregunta que también me hacen a menudo mis conocidos y los colegas es: ¿cómo ha influido para mi trabajo el hecho de que sea mujer? Debo confesar que al principio era una pregunta que me enfadaba. Me enfadaba porque decía, no, mis colegas hombres nadie les pregunta cómo ha influido que sean hombres. Yo que sé cómo ha influido, yo no sé cómo a hombre, no puedo comparar. Pero poco a poco, cuando uno se va haciendo más mayor, también es menos impulsivo, y lo he entendido, porque trabajo en una zona del mundo donde las leyes, la sociedad, no solo es machista, sino a veces hasta misógina. Con lo cual, uno asume que en esas sociedades deben tratarme muy mal. Pero, como periodista, simplemente como persona, debo ser muy honesta con esto, muy sincera. No es lo mismo ser una mujer saudí, ser una mujer iraní, ser una mujer pakistaní, que ser una extranjera. Como extranjera, como visitante, no solamente en general, todo el mundo es bastante cordial conmigo, sino que primero no estoy sometida a sus leyes. A mí no me afecta que las iraníes, las saudíes o las pakistaníes no puedan divorciarse. No me afecta el inmediato, me afecta como persona
la manera en que me duele que sea así, que no puedan tener la custodia de los hijos en caso de que les divorcien, que solo puedan heredar la mitad que sus hermanos. Estas cosas pasan, son una realidad allí, pero a mí allí no me afecta porque yo no estoy sometida a esas leyes. Como periodista, de alguna manera yo he sentido que me trataban, no sé muy bien si como un tercer sexo o como un varón honorario. Es decir, que cuando yo voy a trabajar y quiero hacer una entrevista, por ejemplo, al ministro de Asuntos Exteriores talibán, que es lo más terrible que nos podamos imaginar, todo el mundo me dice, no lo vas a conseguir. Este hombre, las pocas veces que ha hablado con una mujer, era en otra habitación y con una cortina. Bueno, si me da la entrevista, yo aquí no vivo, yo me voy a marchar, yo no voy a vivir al otro lado de la cortina. Pues no, señor, nos sentamos cada uno en su sillón, uno enfrente del otro, y me dio la entrevista porque el señor quería dar la entrevista en aquel momento, porque políticamente le interesaba, porque pertenecía a un medio europeo que él creía que podía tener la proyección necesaria para lo que quería contar. Cuando pedí la entrevista con el presidente Khatami de Irán, lo más sorprendente no es que esto de que no te la va a dar me lo dijera algún colega iraní, no, es que me lo decían los colegas en el periódico, me decían, no te la va a dar porque eres mujer, tenía que haberlo pedido fulano o mengano. Pues no, me la dio, una entrevista muy normal, muy cordial, no influye para eso. Y yo creo que en eso tenemos que ser realmente muy sinceros, porque yo a veces he sentido un poquito de vergüenza ajena cuando he visto a una compañera que ha querido, no sé, colgarse alguna medalla y contar, pues eso, que tienes que llevar el velo en Irán. Pues sí, tienes que llevar el velo en Irán, pero no yo porque sea periodista, lo tienen que llevar todas las iraníes, sean musulmanas, judías, cristianas, lo tienen que llevar las turistas también. Pues sí, es un incordio, porque es una obligación, y todas las obligaciones nos molestan. Pero yo a la semana, a los 10 días, a los 15, me voy a mi casa y voy allí porque quiero, no me llama nadie. Entonces, en ese aspecto, yo no sé si hubiera sido hombre, si hubiera hecho las mismas entrevistas o no. Lo que sí sé es que si hubiera sido hombre, y me lo han dicho muchos compañeros, no hubiera tenido acceso al mundo de las mujeres, porque muchas de estas sociedades están muy segregadas, particularmente en Afganistán, en Pakistán. Y hay muchas entrevistas que yo he hecho en sus casas, en las organizaciones de mujeres, que un hombre no hubiera podido hacer. Mientras que a sus políticos, que como a todos los políticos de todas las partes del mundo lo que les interesa es vender su mensaje, cuando les ha interesado me han dado esa entrevista, al margen de que fuera mujer o que fuera hombre. Otra pregunta que nunca falta, y ya como me la hago yo antes de que me lo pregunten ustedes, se la evito y así les dejo que hagan las difíciles, es sobre el papel del corresponsal de guerra. Yo me he negado siempre a ser considerada una corresponsal de guerra. Aunque me ha tocado cubrir numerosas guerras, numerosos conflictos, porque, como he descrito, Oriente Próximo es una región problemática. No era mi intención o objetivo inicial ir a cubrir guerras. Ir a cubrir guerras no es un deporte. Me parece tristísimo que el título que uno tenga sea corresponsal de guerra. Si uno lo piensa bien, hay algo que no funciona, que es triste. Yo no quiero ser corresponsal de guerra, me gustaría ser corresponsal de vida, si eso fuera posible, ¿no? Corresponsal de paz. Me toca cubrir guerras, lamentablemente, pero no es esa mi vocación, no es eso lo que yo he querido hacer. Las guerras ahora, antes de entrar en la sala, un compañero me preguntaba ¿cuál es la guerra más difícil? Las guerras son todas difíciles. Las guerras son muerte, destrucción, es ver realmente el ser humano en lo peor que tiene. Y he de confesar que esas cosas dejan huella. El olor de la muerte, cuando has presenciado un atentado, cuando has presenciado como las ONGs que se encargan de recoger los cadáveres en los campos de batalla y has estado con ellos, cuando vuelves al hotel por la noche o a la casa donde estés viviendo, te duchas una vez, te duchas dos, te duchas tres y te acuestas oliendo a muerte.
y es algo muy desagradable. No es algo que uno haga por vocación, o por lo menos no es la mía. Ver los niños que quedan huérfanos, ver los heridos en los hospitales, no es plato de mi gusto, no es algo que me gusta mucho más contar historias de ilusión, contar historias de esperanza, pero lamentablemente eso hoy en Oriente Próximo es muy difícil. Hay puntos, focos de luz, de esperanza, pero son muy pocos. Así que con esto llego a mi última autopregunta, que es ¿qué me ha quedado en la memoria durante estos años? Un poco lo ha avanzado ya José Javier, porque ha quedado sobre todo, no tanto las entrevistas con este líder, con otro, sí que hay algunas anécdotas divertidas aquí y allí, pero me ha quedado sobre todo la generosidad de la gente de todos los niveles sociales, de todas las tendencias y niveles de religiosidad y opiniones políticas en general. Ha sido muy generosa conmigo, ha compartido su tiempo, me ha contado sus historias, me ha contado su vida. Y eso es lo que a mí me ha ayudado a entender los países en los que trabajo. No el tipo de gobierno que tienen, no lo que dicen sus dirigentes, sino cómo vive la gente, cuáles son sus preocupaciones. Creo que si algunos me leen y siguen mis crónicas, verán que en la mayoría de las veces que puedo, cuando sobre todo puedo estar sobre el terreno y puedo hacer crónicas y reportajes, cito mucho a gente de la calle, hablo con mucha gente. Ahora vengo de pasar 2 semanas en Irán y he hecho un reportaje en el Bazar, otro en la universidad con los universitarios, otro con empresarios. Subo mucho al transporte público, al autobús, al metro, al taxi colectivo, porque es eso al final lo que a mí me da el pulso del país y lo que me gusta más de mi profesión. Con esto les doy a ustedes la palabra y espero sus preguntas. Respecto a la primera pregunta, cuando pregunta si me han censurado, ¿se refiere en los países en los que estaba o a mi propio medio de comunicación? Yo jamás un artículo que yo haya escrito me han dicho no puedes escribir esto, jamás me han cambiado el contenido. El proceso de trabajo, cualquiera que conoce un periódico sabe que no es un proceso individual o en el que uno trabaje solo, sino que hay la colaboración de varios compañeros y que los textos se editan. Entonces hay veces que me han tenido que cortar, porque, sobre todo cuando no había internet, porque el espacio en el periódico era para 600 palabras y yo había escrito 700. Esto me ha pasado, pero esto no es censura. Yo nunca me he sentido censurada. He tenido a veces discrepancias sobre si teníamos que titular de una manera o de otra, y con el editor he discutido, y bueno, a veces he ganado yo y a veces no. Pero yo esto no lo considero censura, no me he sentido jamás censurada. Respecto a la información y la opinión, por supuesto todos tenemos nuestras opiniones. A mí me parece importante en periodismo que eso se diferencie. Y ahí hay 2 escuelas de periodismo diferente, el anglosajón, que en el diario El País, que es en el que yo trabajo, es el que nos ha servido de modelo, que intenta diferenciar incluso gráficamente. Cuando damos opinión, el titular va en cursiva. Cuando hacemos información o crónicas, el titular va en redonda. Y esto me parece importante porque el lector tiene que saber si lo que estamos dando
son hechos, opiniones de la gente o si son opiniones nuestras. Es cierto que de todas formas, cuando yo hago una crónica como corresponsal, que no es una noticia cruda de datos, de declaraciones, pues sin duda lo que yo opino de alguna manera trasciende porque tiene que ver con mi forma de ver el mundo. Es decir, que uno, la objetividad absoluta no existe, uno tiene una visión. Y eso es inevitable, es humano, y si hay alguien que es capaz de ser absolutamente frío y no dar ninguna pista de lo que opina, pues yo le presento toda mi admiración. Pero sí que me parece importante que cuando se da opiniones quede claro que lo que hay ahí es nuestra opinión, para que el lector pueda saberlo y por respeto también, ¿no? Porque no debe confundirse. Esto, perdón, cuando vas allí, ¿a ti te obligan a decir las preguntas que tienen que decir o las preguntas las haces tú directamente porque a ti te da la gana, por decirlo de alguna manera? ¿Prefieres cuando estoy sobre el terreno? Por ejemplo, ahora en Irán, lo que yo hago, ¿no? Mi trabajo. Sí. Yo soy totalmente autónoma en ese aspecto. En cuanto a los temas, como digo, es un trabajo de equipo. Yo tengo un coordinador de la sección internacional con el que cuando hago un viaje directamente me coordino con él y digo que voy a ir, en este caso, por ejemplo, voy a contar justo lo que ha pasado. Yo estaba en Irán para cubrir las elecciones iraquíes. ¿Se está viendo? ¿Podéis oírme bien? Ahora sí. Estaba en Irak cubriendo las elecciones. Las elecciones iban a ser el 12 de mayo, el día de nuestro santo patrón. Ya me acordé, digo, si es que no hay forma, no hay un mayo que no me toque trabajar. Y el día 10 estaba en Faluya, que es una ciudad a 1 hora de coche de Bagdad y que ha sido muy controvertida porque en su día hubo grandes batallas allí y porque la población se siente discriminada por el gobierno de Bagdad. Haciendo mi reportaje, que yo había avisado que iba a pasar aquí en Faluya, cuando al señor Trump se le ocurrió adelantar su decisión sobre el acuerdo nuclear. Entonces, evidentemente, mi jefe, mi responsable internacional, me mandó un mensaje y le dijo: Trump, adelanta esta noche el anuncio. Tienes que volverte a Bagdad porque tendrás que escribir. Ese tipo de cosas suceden. No solamente me tuve que volver a Bagdad cuando acabé, eso ya se lo dije, vale, escribiré lo que tenga que escribir, pero voy a acabar el reportaje que estoy haciendo, porque ir a Faluya es complicado, necesita muchos permisos, mucha preparación, me he pasado una semana trabajando en esto y no me voy a ir ahora todo correr. Sino que una vez que llegué a Bagdad y que escribí sobre la reacción iraní a la decisión de Trump, tuve que acortar mi estancia en Irak e irme corriendo a Irán porque la crisis requería una mayor cobertura. Eso no lo decidí yo, son las circunstancias. Un golpe de Estado, un terremoto, esté donde esté. En 2010, cuando hubo las inundaciones de Pakistán, estaba tranquilamente en la playa en Galicia y tuve que subirme al primer vuelo y marcharme para allí. Es decir, que no se planifica mucho, depende un poco del foco informativo y, desde luego, yo soy autónoma en cuanto me organizo mi viaje y cómo voy, a dónde voy. También a veces recibo sugerencias, mi jefe me pregunta: oye, ¿y de este tema qué nos podrías contar? Oye, esto hace mucho que no has hablado de no sé qué, ¿puedes hacer algo sobre esto? Es una relación muy unívoca. Sí, creo que hay buena. Sí, sin problema. Bueno, en primer lugar, agradecer la charla, que me ha parecido muy, muy interesante. Después voy a hacer varias preguntas. Primero, si hay algún libro que nos aconsejaría en relación para entender un poco mejor la situación actual en Oriente Próximo, o la recomendación. Luego quería preguntar si las acciones de Trump, en su opinión, no sé qué es decir esta pregunta, pero en su opinión, ¿responden a algún interés concreto o es simplemente son acciones impulsivas guiadas por la ignorancia, digamos? Y mi tercera pregunta es, en estos momentos que sí que parece que hay una dicotomía entre Assad y estabilidad y el caos total en el que está sumergida Siria, ¿cuál sería la salida de su opinión? ¿O hay una salida posible? La primera, la del libro, si quieres luego me puedes pasar un email porque es un poco, además
Ahora mismo, sobre lo que está pasando en este momento, sobre lo inmediato, no hay tantos libros. Siempre los libros... Esto es como los economistas, que las crisis las ven a posteriori, pues los periodistas lo mismo, lo contamos cuando ya ha pasado. Entonces, pero bueno, hay algunos que quizá puedan, luego podemos intercambiar un email. Lo de Trump es la pregunta del millón. Si yo supiera eso, en vez de estar aquí estaría todo. Yo no sé si hay alguien que lo sepa. He oído todo tipo de cosas a diplomáticos, a colegas norteamericanos que tienen más acceso a lo que pasa allí. Hay desde quien dice que todo es una fijación con destruir el legado de Obama, hay quien dice que da palos de ciego, hay quien dice que realmente tiene una agenda ultraconservadora y ultraliberal y que está todo planificado. Yo francamente no lo sé. Digamos que sufro las decisiones de este señor por lo que afectan a la que yo trabajo, porque eso me hace constantemente estar preocupada de a ver qué ha dicho para ponerme atenta a ver qué reacciones va a haber. Pero francamente no estoy en condiciones de saber a qué responden y creo que incluso los propios gobiernos europeos, por las declaraciones que vemos que hacen Angela Merkel o Emmanuel Macron, están sorprendidos. O sea, al más alto nivel de gobiernos, de diplomacia, existe una incertidumbre sobre qué hay detrás, porque está poniendo en juego no solamente la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, está poniendo en juego las relaciones comerciales con China, todo el entramado de multilateralismo que se ha creado a lo largo del siglo XX, está poniendo en juego las relaciones transatlánticas de Europa con Estados Unidos. Es un momento de incertidumbre. Yo no creo que haya nadie ahora que tenga la clave de por qué está pasando o cómo va a terminar, cómo va a afectar al diseño de las relaciones internacionales. Desde luego yo no tengo esa solución. Y en el tercer caso, el de Siria, es un asunto que realmente yo creo que preocupa generalmente, porque de nuevo, a posteriori es muy fácil ver que en su día no se hizo lo suficiente, no se apoyó, se simpatizó con quienes se manifestaban, pero no se les apoyó lo suficiente como para protegerlos, y entonces hemos llegado a un estado en el que es muy tarde para intervenir y las soluciones ya no son entre buena y regular, es entre malísima y peor. Entonces, yo en estos casos, muy astuta, cojo y les pregunto a los sirios, ¿no? Pregunto a las poblaciones, me suele ser una salida que hago, ¿qué os gustaría que hiciera la comunidad internacional? ¿Qué esperáis que haga la comunidad internacional? Pero en el caso de Siria está la población tan dividida que creo que al final va a ser una que quite esta, ¿no? Porque ahí viene. ¿Podéis ver en el fondo también que aunque preguntes a los sirios, va a depender de en qué lado están los sirios? Hay quienes desean esa intervención y casi la ruegan porque creen que eso les ayudaría, y quienes dicen no, dejarnos en paz. Entonces, realmente es una de esas decisiones como la de Salomón, ¿no? Vamos a partir del niño por la mitad. No quisiera yo estar en las botas de quien tenga que tomar una decisión. Cualquier decisión que proteja a las poblaciones civiles sería buena, pero ¿qué vamos a proteger ahora que la mitad de la población está desplazada? Una cuarta parte fuera del país como refugiados y otra cuarta parte desplazada dentro de su propio país, malviviendo en campamentos o en casas de parientes o de mala manera. ¿Cómo proteges a esa población que ha perdido sus casas? No podemos hacernos idea del sufrimiento que supone para esas personas. Tenemos un poco, yo me acuso a mí misma, inicialmente teníamos la idea de refugiados con aquellos africanos que en mi infancia veíamos, pobrecitos, se habían ido de una aldea donde vivían en casitas de paja a unas tiendas de UNICEF y bueno, pues casi es lo mismo. Siria es uno de esos casos en los que la población que vemos en circunstancias inhumanas no son solo gente que estaba sobreviviendo, es gente de clase media, que tenía una profesión, que eran farmacéuticos, médicos, profesores, que eran como nosotros y que hoy de repente pierden su casa, pierden su ciudad porque se tienen que ir a su pueblo, pierden su familia,
La pierden de forma simbólica porque se separan, pero la pierden de forma física porque a unos los matan o desaparecen en las cárceles del régimen o secuestrados por los antirrégimen. Es realmente una de las peores pesadillas, por eso hablaba al principio del elemento ético, no solamente de por qué debemos interesarnos económico o de seguridad. ¿Qué influencia tuvo la invasión de Irak, según tú, y qué culpa tuvieron ahí los periodistas en que nos vendieron o nos dijeron que había armas, que se invadía, no contrastaron información, fue algo que nos creímos nosotros? La invasión de Irak desató la caja de los truenos. No creó los truenos, pero sí que es verdad que abrió el problema del sectarismo que estaba latente al no solamente derribar a Saddam Hussein, sino en la forma en que se hizo con la ocupación, con el desmantelamiento sobre todo del ejército. Cuando se desmanteló, el señor Bremer, que fue el virrey colocado por los americanos allí, cuando desmanteló la policía, fue una decisión popular, porque la policía iraquí en ese momento era una policía muy corrupta, después de 10 años de sanciones, y la gente no lamentó mucho que quitaran a esos señores que estaban todo el día pidiendo mordidas y sobornos. El desmantelamiento del ejército fue otra cosa, porque dejó no solo sin estructuras de seguridad del país, sin alternativas, porque no se encargaron solamente de vamos a quitar a los generales, les damos un cursillo a los coroneles, les enseñamos un mínimo de respeto de derechos humanos y los ponemos a ellos a mantener la estructura. Es que yo recuerdo haber salido de Bagdad en finales de abril de 2003 y no había nadie en la frontera para controlar el pasaporte. Es que dejaron vacío. Entonces eso evidentemente ha sido uno de los factores, de los elementos clave en parte del destrozo en el surgimiento del Estado Islámico, sin duda, por lo menos en su avance, pudo avanzar porque había un vacío. En cuanto a la responsabilidad de los periodistas, el tema de las falsas armas químicas fue un engaño de la administración Bush, que no solamente engañaron a los periodistas, es que el propio Colin Powell luego ha reconocido en su libro que él había creído la información que le habían facilitado y ha pedido disculpas por eso. Michael Ignatieff, que es un filósofo canadiense, que también ha ejercido en tiempos de periodistas, ha reconocido que él apoyó la invasión de Irak porque creyó aquel argumento. Yo no seguí con atención cómo cubrimos en España esta información porque estaba allí, bastante tenía con arreglármelas para transmitir, con luchar con la vida cotidiana, porque en los momentos aquellos de la guerra, pues desde desaparecer el personal del hotel y quedarnos solos frente al peligro, tienes que hacerte la comida, buscarte el coche para moverte. Yo no podía seguir cómo estaba cubriendo la prensa, ni española ni internacional, el tema, pero tengo la sensación de que la prensa española no fue tan seguidista como la prensa norteamericana, que en algunos casos algunos colegas tomaron al pie de la letra lo que decía Estados Unidos, su gobierno, y de hecho hubo un caso sonado, Judy Miller, del New York Times, que al poco de salir a la luz la falsedad de estas alegaciones, tuvo que dejar el periódico, porque claramente ella había aceptado eso. Yo creo que desde la perspectiva, por lo menos como los compañeros que tuvieron esta parte, me indicaba a partir de aquí, Estados Unidos dice que no es que nosotros lo asumimos. Entonces, no quiero decir por eso que los periodistas no tengamos responsabilidad, pero eso es matar al mensajero. Yo creo que la responsabilidad es de quien manipuló la información de los servicios secretos para darle un sesgo determinado, que es una información que suele ser genérica, que se puede interpretar de muchas maneras, y se optó por una
interpretación que interesaba a unos fines políticos y a unos objetivos y que se despegaba, como se vio después, bastante de la realidad. No sé si eso Sí. Hablando de armas químicas, ¿por qué está el límite a Occidente de se puede bombardear y matar a un montón de personas, casas, con cualquier tipo de armamento? Si nos metemos en las químicas, entonces ya se decide que no. Las muertes son distintas, son los políticos. ¿Hay algún límite que vosotros sepáis? Es una cuestión que también la planteamos nosotros, sobre todo la explicación que existe en leyes internacionales, que se llama leyes de la guerra, es por, cuando se hacen, cuando se redactan, es por el grado de crueldad añadido que llevaban. Claro que entonces no existía algo que se ha puesto tristemente de moda en la guerra siria, que son las bombas de barril, o los barriles bombas de barril, que consiste en hacer una bomba muy como de andar por casa, pero muy brutal, que es llenar barriles con pólvora, clavos, todo tipo de cosas, lanzarlas desde los helicópteros, porque la aviación lo tiene más complicado, la aviación de Assad, para despegar, porque se echan abajo, y lanzar esos barriles sobre las poblaciones. Como eso no tiene armas químicas y además se hace medio, no casero, vamos, de forma chapucera, pues eso no está tan controlado. Sin embargo, el efecto que tiene es igualmente brutal, mata a muchísimas personas porque hay el efecto de la pólvora con los clavos, con las bolas de hierro, todas las cosas que meten ahí en estas bombas de barril, tienen un efecto destructor brutal. Y evidentemente ante eso, pues, no solamente lo ven en una diferencia, pero claro, el día que se redactaron estas leyes internacionales sobre la conquista de los ejércitos en la guerra, tampoco se pensaba en la guerra asimétrica, que es una cosa nueva que nos enfrentamos hoy. La guerra asimétrica se llama cuando nos enfrentan dos ejércitos que más o menos pueden tener armas y potencias similares. Si un ejército se enfrenta a una guerrilla o a un grupo terrorista, como ha pasado con el ISIS, ante un grupo de personas que están dispuestas a morir, que no les importa morir, que se ponen chalecos explosivos, que cogen a rehenes y los degüellan en público y los exhiben, ¿cómo se comporta un ejército que está preparado para luchar en otras condiciones más de igualdad? Entonces, son problemas éticos que están surgiendo ahora, que están surgiendo con estas nuevas intervenciones y que es de esperar que nuestros filósofos, abogados internacionales, politólogos, les den una solución en algún momento. El debate está abierto. Yo personalmente no tengo una solución. Aquí en la segunda fila. Yo tengo una pregunta sobre Jordania. Jordania es un país que está en medio de todos los conflictos y es como una balsa. Ese país está recibiendo un montón de refugiados, primeramente por los refugiados palestinos, refugiados iraquíes, refugiados sirios, ahora también los israelíes. Va a llegar un momento que, por su situación, no va a poder aguantar ese número de refugiados, ese número de gente. ¿Qué piensa usted de la situación de Jordania? Este es una situación. Yo hace tiempo que no he estado en Jordania y no sé sobre el terreno, no tengo ese pálpito de haberlo visitado recientemente. Iba mucho a Jordania, a coger unos días cuando hubo la guerra de Irak. Claro, y sobre todo que no había vuelos, entonces entrábamos y salíamos por la frontera, también durante la época de las sanciones, que también estaba prohibido volar a Irak. Y entonces Jordania, el punto de entrada en aquel momento, sí que tenía mucho esa sensación de cómo se sentía la gente. Y una parte de los palestinos que llegaron a lo que puedo Cisjordania, una parte de los palestinos está asimilada, está integrada, son parte de la población, aunque haya siempre esas diferencias. Hay otra parte que todavía está en campamentos de refugiados. Eso está más o menos ahí. Cuando llegaron los casi 1 millón de iraquíes tras la invasión de 2003, ya hubo la primera vez una gran llegada de refugiados después de los bombardeos del 91, pero luego en 2003 pues sí se produjo una crisis social, pues simplemente de servicios.
porque había que dar atención médica, educación a los niños, que se decidió que se podían ir a las escuelas jordanas. En ese momento todavía estaba la Comunidad Internacional de Situación Económica que permitía ayudar a Jordania y claro, las penas con pan son menos penas. Tanto Estados Unidos, para que Jordania es un aliado preferencial en la zona, como Arabia Saudí, que a quien le interesa mucho la estabilidad de esa monarquía, como incluso el propio Israel, que tiene relativas buenas relaciones. Exactamente. Se preocuparon de ayudar. El problema ha venido ahora tras la crisis con los sirios porque la situación económica internacional no es la misma. Ya no todo el mundo está tan generoso, o no puede estarlo o no quiere estarlo, y periódicamente oímos, leemos informaciones que hacen referencia a esos puntos de vista. Desde el momento están sujetando la situación, pero también es cierto que limitaron mucho la entrada de sirios, se creó una franja en la frontera en la que se instalaron campamentos y lo que hizo Jordania es permitir el acceso de las ONGs en condiciones pues, muy difíciles porque aquello es un desierto completamente desierto, es decir, no es medio desierto, allí no hay agua, no hay árboles, no hay más que piedras, polvo, y entonces establecer allí un sistema de ayuda para los refugiados es más complicado que hacerlo en una zona donde uno pues, tenga algún tipo de infraestructura. Entonces no han entrado igual tantos, pero la misma situación de fragilidad y la misma presión es Líbano, donde también hay unas fracturas sociales y profesionales muy fuertes y esa presión está siempre amenazando con hacer saltar el país. Es cierto, es otro riesgo más que todas estas crisis están poniendo. Y luego otra pregunta. Los países del Golfo Pérsico están muy abertos a las reglas y poco. Se echa la culpa a Occidente y entonces los occidentes de Europa como los árabes del Golfo. ¿Y qué opina, por ejemplo, de lo que pasó con Arabia Saudí este verano? Porque había habido movimientos y Irán incluido. Respecto al primer comentario, uno de los elementos que apoyan la afirmación que haces y con la que no puedo estar más de acuerdo es que las ricas monarquías petroleras de la península arábiga no reconocen el estatuto de refugiado. Como no han firmado las declaraciones internacionales que establecen las normas para que alguien se considere refugiado, no aceptan refugiados. Entonces, claro, desde fuera se ve realmente, se comprende mal que países que económicamente, a pesar de la crisis, aquello del refrán de quien tuvo retuvo, es verdad que está sufriendo ahora una crisis económica, pero su crisis económica a nivel de fondos soberanos que tienen y recursos pues es mucho menor que en otros países, se entiende mal que ellos no acepten refugiados. Hay que decir que aunque no aceptan refugiados, intentan al menos lavar su imagen, y hay que contar las dos cosas, con dos elementos. Uno, tanto Arabia Saudí como Emiratos, que son ahí clave, porque son los que son más significativos en este asunto, han aceptado muchas reagrupaciones familiares de sirios que en condiciones normales no hubieran aceptado, porque son muy estrictos en las normas de inmigración, y uno solamente puede estar en el país vinculado a un contrato de trabajo. En el momento que no hay un contrato de trabajo, tienes que salir del país, tienes un mes para salir, no hay la posibilidad de estar en el país si no se tiene un contrato de trabajo o un permiso especial vinculado a una empresa. Entonces sí que han hecho una excepción, se ha flexibilizado las reagrupaciones familiares con dificultades, pero ha aumentado. No tengo ahora en la mente las cifras, pero las barajé hace unos meses y significativamente el número de sirios en concreto en Arabia Saudí y Emiratos. Y en el caso de los yemeníes, que ya hay una amplia colonia yemení en Arabia Saudí, también ha aumentado. Hay que decir que esto previa con todos los servicios de seguridad para cerciorarse de que las personas que dejan entrar están más o menos de acuerdo con su línea ideológica y no van a pertenecer al otro campo.
Y el otro elemento con el que intentan combatir eso es haciendo grandes donaciones, objetivos a Naciones Unidas o a organizaciones que estén sobre el terreno asistiendo a los refugiados. Emiratos Árabes Unidos en particular es muy activo en los campamentos de refugiados sirios en Jordania y hay algunos de los campamentos en los que prácticamente ellos cubren los gastos de UNICEF, por ejemplo, ¿no? Periódicamente lo publican, lo cual no es óbice para que mucha gente piense, bueno, sí, pero es insuficiente. De acuerdo. Y perdone, la segunda parte de la pregunta. Ahora que se olvida esta. porque ha sido como, había habido un juego de movimientos. Arabia Saudí y Qatar, Irán. la única forma de entenderlo es como una pelea de familia. En noviembre y diciembre abordé este tema en un largo reportaje en El País semanal y después de haber hablado con mucha gente y de haber investigado durante algunas semanas sobre el tema, ninguna de las justificaciones dadas es suficiente. Dice Irán. Una de las cosas que le acusan formalmente es Irán. Vamos a ver, muchas más relaciones que Qatar con Irán tiene Dubái con Irán. Muchas más relaciones comerciales, familiares, muchas más relaciones con Irán tiene Omán, tiene Dubái. Con lo cual, bueno, pues puede molestar que Qatar no se lleve mal con Irán, pero no es la única causa, porque además al bloquearle le han echado en brazos de Irán. Ahora mismo todos los aviones que salen de Qatar tienen que entrar en el espacio aéreo iraní antes de poder volar a España, tienen vuelo a Madrid, a Barcelona, o a Estados Unidos o a China. No les queda para mí que salir por Teherán, por el espacio aéreo iraní, porque el resto de la zona que está a su alrededor es espacio aéreo o de Bahrein o de Emiratos o de Arabia Saudí, y no pueden salir por ahí por el bloqueo. Entonces, si lo que querían era frenar las relaciones de Qatar con Irán, mal vamos porque le han echado en sus brazos. El otro tema, el de los islamistas y sus relaciones con los hermanos musulmanes. Este tema es muy importante para Emiratos, es cierto. En Emiratos hay verdadera obsesión con la posibilidad de que los hermanos musulmanes planteen una alternativa de gobierno. Pero no es un tema tan grave para Arabia Saudí, porque, por ejemplo, Arabia Saudí apoya a un partido que ideológicamente son los hermanos musulmanes en Bahrein. Bahrein se ha convertido prácticamente en una provincia de Arabia Saudí, controlada por ellos, y están aliados con el partido Islam en Yemen, que es también próximo a los hermanos musulmanes islamista. Con lo cual, ideológicamente a Arabia Saudí eso no le plantea tanto problema. Esto es una cuestión que la quiero introducir Emiratos para poder apoyar esta solicitud o esta iniciativa saudí. ¿Qué nos queda? ¿Que la cadena Al Jazeera les toca las narices a todos ellos? Sí, pero llevamos 20 años o 25 con este problema. Ahora, de repente, que estaban hartos del emir y que cuando en 2003 cambió el único caso en la zona, el padre cedió el poder al hijo sin esperar a morirse, y se llevaron a la desilusión porque el hijo no cambió radicalmente de política y no se entregó en sus brazos. Pues puede ser, pero hay también una cuestión de egos, una cuestión que quizá a nosotros se nos escapa de las relaciones de estas familias reales, que están todas emparentadas, porque yo ahora en memoria no lo sé, porque es un árbol en el que se lanzan muchas ramas, pero familiares del emir de Qatar están casados con familiares del rey de Arabia Saudí, con familiares de la familia real de Emiratos, hay muchos lazos personales. Entonces, yo puedo constatar que hay grandes dificultades. El vuelo entre Dubái y Qatar a mí me costaba hacerlo 1 hora y perdíamos bastante tiempo entre que subes y que bajas, porque realmente son 600 kilómetros por carretera, 550, y ahora tardo un día en llegar porque tengo que irme a Omán o a Cuba para poder llegar a Qatar. Es un hecho que hay un embargo. Se han cortado los envíos de comida que llevan al puerto de Dubái, se ha cortado el acceso de camiones con material de construcción por la única frontera terrestre de Qatar, que es con Arabia Saudí, pero, curiosamente, y esto es algo que no es tan conocido,
Emiratos, que está tan receloso de esos hermanos musulmanes, sigue comprando el gas a Qatar. Un 40% de la electricidad que consumimos en Emiratos se consigue con el gas licuado que compran en Qatar. Y no han dejado de comprarlo porque les hace falta. Entonces, todas estas disputas vecinales y entre familia tienen múltiples capas y siempre hay algún elemento que tardaremos en descubrir y en comprender. Y otra pregunta, ¿qué piensa? Este me interesa mucho. ¿Qué piensa de la política europea sobre Eso se escapa a los temas en los que yo tengo un poco más de conocimiento, porque eso ya es una opinión personal, es un tema muy complejo, porque en el terreno humanitario uno siente que no se puede dejar la estacada. En el terreno práctico, y creo que Alemania ha sido un buen ejemplo, nos damos cuenta que a la buena voluntad de acoger tiene que acompañar primero muchos recursos y un gran apoyo de la población para evitar que lo que es una buena intención de ayudar no se convierta en un problema local de racismo, de discriminación, de xenofobia. Por otro lado, creo que la mejor ayuda que se puede hacer es evitar que la gente tenga que desplazarse. Porque, primer asunto, el señor que era médico, ingeniero farmacéutico, profesor universitario en Damasco, y llega, me da igual a Alemania que a Suecia que a Madrid, sin conocer el idioma, ¿de qué lo vamos a poner a trabajar? Hasta que aprende el idioma y suponiendo que en la edad que tenga la capacidad de aprenderlo. De barrenero, es decir, cualquier cosa que haga va a ser una humillación. Pero por otro lado, ese país va a necesitar reconstruirse. Si esas personas echan raíces en nuestra sociedad, ¿con quién se va a reconstruir el país? ¿Quién va a ayudar? Entonces, en primera instancia, lo ideal sería intentar que nadie tenga que marchar su país, evitar la guerra, evitar que haya un conflicto. Eso no lo hemos logrado hacer. Y la cuestión de los refugiados. La cuestión de los refugiados es consecuencia de la racismo. Sí, vamos a pasar ahí al fondo. Sí, porque solamente dos preguntas, un poco siguiendo con lo de antes, de Irak. Se habla ahora muy poco, precisamente pues porque hace 15 años ocurrió lo que ocurrió. ¿En qué situación se encuentra sociopolíticamente ahora mismo Irak, que está en el centro entre Irán y tal? Y luego el tema de los paralelos, la segunda pregunta tiene que ver con los kurdos. ¿Cómo ves tú el tema kurdo, si van a conseguir, bajo tu opinión o no, después de esos cruces que hay de intereses con Turquía, aquí en la OTAN, el tema de Estados Unidos, cómo ves tú si van a conseguir o no un Estado propio los kurdos? Es cierto que se habla menos de Irak, porque, en parte porque hay muchos otros conflictos que han llegado después, pero también creo que hubo, y ahí sí que alguien me preguntaba por la culpabilidad de los periodistas, creo que ahí sí que tuvo culpa, una sobresaturación después de 2003 con las informaciones de Irak. Estábamos constantemente hablando de cada atentado con detalle, y yo creo que, sobre todo en este país en el que a muchos nos gusta comer y cenar con el telediario puesto, pues hay un límite en lo que una persona puede aguantar o tolerar estos niveles de violencia constante. Por otro lado, también tuvimos la crisis económica y yo creo que eso hace que la gente se repliegue más a sus intereses y ha habido un poco de saturación, es cierto. ¿Cómo está el país? Yo el año pasado me ha tocado ir mucho a Irak, porque había cosas que pasaban, por Kurdistán, por la lucha contra el Estado Islámico, y he de decir que, no voy a llegar a decir que está bien, pero he de decir que han cambiado mucho. Esto se ve con un ejemplo que es muy fácil de entender. En los últimos años, cuando yo llegaba a Bagdad, por primera vez, porque digo que a mí normalmente me gusta mucho coger el transporte público, me agrada casi el transporte público porque funcionan muy bien los taxis colectivos y yo siempre me movía de esta manera. A partir de 2004, cuando empieza la época más violenta, tuve que dejar de hacer eso porque era un suicidio, porque las personas que iban conmigo me decían es que nos pones en peligro, en fin, si llevamos fotógrafos, conclusión, tuve que empezar a tener un coche que me recogiera en el hotel o en la casa donde estuviera y estuviera conmigo todo el día y ir en coche de aquí al sitio donde hacía la entrevista y moverme muy controladamente y muy de punto a punto. Cuando llegué a Bagdad en noviembre del año pasado, la última vez que estuve antes de estar, volví a coger taxis en la calle. Yo creo que esto ya lo dice. El ambiente después de la derrota del Estado Islámico, derrota territorial, no derrota ideológica, por parte del gobierno iraquí,
ha cambiado el clima, la gente se siente más confiada. Se ve en la calle. En la calle lo ves cuando notas que hay niños y mujeres en la calle. En las épocas más terribles no veías una mujer en la calle, no veías un niño jugando al balón en una calle buena. Y ahora vuelve a haber vida. Han abierto restaurantes, han abierto centros comerciales. Eso significa que la gente vuelve a tener esperanza. Sigue habiendo muchos problemas. Agua potable, electricidad, servicios públicos, la sanidad, todo eso es un desastre y hemos visto cómo los iraquíes han peinado al gobierno en estas elecciones. Es muy interesante el resultado de estas elecciones. Yo antes de venir para aquí, ayer dejé escrito un texto que supongo que aparecerá estos días en el periódico, justamente contando que han votado a los antisistema. Y eso nos suena, porque también pasa en Europa. Es decir, los votantes iraquíes son muy parecidos a nosotros. No han votado al gobierno de Al-Abadi, a pesar de que ha derrotado al Estado Islámico, ha quedado el tercero. Han votado a un clérigo, a un grupo de un clérigo que no se presenta, que se llama Muqtada al-Sadr, que había hecho una alianza con los comunistas y con varios partidos laicos, intentando trascender el sectarismo de los partidos tradicionales chiíes y suníes. Y este es el partido que ha quedado, no ha ganado, porque el Parlamento tiene 329 escaños, pero es el partido que ha conseguido más escaños, 54, 55. Envía un mensaje. Respecto a los kurdos, había mucha ilusión antes del referéndum. Los kurdos estaban que se salían. En parte por el sistema político que tienen, que se ha encargado de crearles falsas ilusiones. No veo perspectivas de que Kurdistán sea independiente mientras no haya un cambio mucho más grande en la zona por parte de los vecinos y dejen de tener el recelo que existe pues, en Turquía la posible independencia de los kurdos turcos o en Irán la posible independencia de los kurdos iraníes. El mayor freno después del referéndum no lo ha puesto a la independencia, no lo ha puesto ni Bagdad ni siquiera Estados Unidos, lo ha puesto Irán. Horas antes del referéndum llegó a Erbil el general Qasem Soleimani, que es el jefe de la unidad exterior de los guardianes revolucionarios, los Pasdarán de Irán, son los que han estado asesorando en Irán para la lucha contra el Estado Islámico, los que han creado un grupo de milicias en Irak que de algún modo intentan o se busca que se parezca al modelo del Hezbollah libanés, y fue directamente a ver al presidente Barzani, presidente de la región autónoma de Kurdistán, que tiene un régimen autónomo y un alto grado de independencia, y ahora explicaré por qué, y le dijo, no os vamos a apoyar, a pesar de lo cual es simplemente. Y seguidamente después del referéndum, el primero cortó los vuelos, la posibilidad de vuelos directos internacionales desde Erbil y Suleimania, y el que cerró las fronteras fue Irán. O sea, son los propios vecinos, aunque no haya además consenso internacional. ¿Por qué digo que tienen bastante independencia los kurdos? Bueno, lo primero, aunque no sea oficialmente una frontera, entrar y salir del Kurdistán requiere un control en lo que es los límites de su territorio, que ellos antes del referéndum y aprovechando la operación del Estado Islámico, el avance del Estado Islámico, habían ampliado y se habían tomado territorios en disputa que no les correspondían según la Constitución de aquí, territorios que tenían que ser sometidos a un referéndum y ellos ya los habían apropiado. Ahora los han perdido en el referéndum. Pero además, antes de ese referéndum, tenían vuelos internacionales a Erbil y a Soleimania, sobre todo a Erbil, que es la capital del Estado. Y mientras para ir a Irak uno necesita tener un visado, para ir a Erbil podía ser sin visado. Hasta ese grado de independencia. Todo eso se lo han jugado con este referéndum porque se cortaron todos los vuelos internacionales, ahora están hablando de nuevo de si los van a rehacer. Y en el fondo, el problema del referéndum no fue que los kurdos quieran la independencia, ya lo sabíamos, no hacía falta hacer un referéndum para saber esto. El problema del referéndum, esto fue una jugada de Barzani para situarse en el poder y desbancar a sus oponentes políticos. Y una vez más tomó como rehenes a su poca población. El referéndum, si uno se iba a Soleimania, que es la segunda ciudad de Kurdistán, y donde está la base de la oposición política al presidente Barzani, lo que oía allí no era exactamente lo mismo
la gente que quiere independencia, los kurdos quieren independencia, no es nuevo, siempre la han querido. Pero te decía, no es el momento. Vivimos en un país que no tiene salida al mar, estamos rodeados de vecinos que no quieren nuestra independencia. Si nos independizamos por las bravas, ¿con quién nos vamos a relacionar? Bagdad nos va a cerrar las fronteras, Turquía también, Irán también. ¿A dónde vamos? Entonces, en un ejercicio de realismo, esa misma gente que sí que aspira con mirada a la independencia y que siente su identidad cultural diferente, plantea mantener a partir y se ha visto. Bueno, pues no sé si tenemos una última pregunta. Sí, aquella. Quería saber si hay alguna explicación para que los Estados Unidos sean tan hostiles a Israel, que realmente, aparte de tener bloqueado la zona de Gaza, un muro ilegal, sin asentamientos, controla los equipos y bombardea cuando quiere, y dispara contra la población civil, o sea, desmanes, como hace Estados Unidos también. Es un país muy belicista, nadie derechista, ha destruido Vietnam, Irak, Afganistán, participó también en destruir Libia, lo que quiera. Pues Israel lo mismo, y nadie le para, siendo un país pequeño, que tiene armamento nuclear. ¿Por qué Europa no tiene la moralidad de hacerle boicots, por ejemplo? Y Estados Unidos siempre está a su servicio. Yo esto, creo que la pregunta habría que hacérsela a los dirigentes, pero la única explicación que creo es que tenemos un gran complejo de culpa por el Holocausto. Es lo único que me permite entender ese comportamiento. Pero esto es una opinión mía personal que he deducido yo, como usted puede deducir la suya, ¿eh? No tengo ningún elemento, ningún dato de análisis. Yo creo que existe en Europa, en Estados Unidos, pero en Europa, ese terrible sentimiento de culpa por el caso. Creo que había perdido... Sí, aún no. Disculpe que no le había visto. Esta sí que es la última. Yo tenía dos preguntas. Una, según su opinión, ¿cuál es el papel real de Turquía en ese tablero de jugadas múltiples? ¿Es el de un jugador oportunista o qué tipo de intereses, aparte del control del Kurdistán, tiene ahí? Y la segunda, los occidentales en general y los europeos en particular tendemos a pensar que nuestro modelo de democracia, basado en nuestra historia, en nuestra ética cristiana y en nuestro modelo económico, es exportable a todos los lugares del mundo. ¿Realmente usted cree que lo es en esa zona? Para empezar por lo de Turquía, Turquía es un país que conozco bastante menos, me he dedicado más a la otra parte, pero yo creo que el papel de Turquía ha cambiado recientemente, como ha cambiado el propio papel de Erdogan. Cuando llegó Erdogan al poder como primer ministro, Turquía se veía como un modelo para la región. Turquía mantenía muy buenas relaciones inicialmente con Siria, mantenía buenas relaciones con Irán, servía un poco de puente. Erdogan ha cambiado, o no sé si era así y disimulaba, no lo conozco suficiente, pero da la sensación de haberse convertido de repente en un sultán, todos los cambios constitucionales que hizo para poder ser presidente, realmente ha habido un giro ahí al papel que está jugando Turquía. En el caso concreto de Siria ha influido ese temor a que sus kurdos puedan tomar como ejemplo los kurdos sirios, que también se han creado una especie de cantón casi autónomo, aunque no reconocido, y eso debe obsesionarle mucho a Erdogan, que sin embargo al principio de su mandato incluso intentó mejorar las relaciones con los kurdos, con lo cual ahí se ve claramente cómo ha dado un giro de 180 grados. Respecto a la segunda parte de la pregunta, repite, por favor. No, sí, el modelo de democracia occidental es el modelo. Yo creo que la democracia no tiene apellidos. La democracia no es occidental, la democracia no es cristiana. La democracia es que la gente participe y elija o consensúe como quieren. Y
Y es una pregunta que he hecho mucho cuando he viajado a estos países para saber si a la gente esto le interesa. Y a la gente no le interesa copiar el modelo parlamentario británico o el modelo presidencialista estadounidense o el modelo francés. Le interesa poder tener que decir en la gestión de su propio país. No solamente hacer elecciones simbólicamente como las que hacen en Irán, que luego llevan a que no cambie nada porque hay alguien por encima que marca y controla los designios del país y del gobierno, sino que quieren que ellos votan de resultado un presidente o un gobierno que actúe de acuerdo con lo que ellos consideran que son sus intereses. Y eso yo he preguntado mucho en Afganistán, en Irán, en Irak, y eso lo quiere la gente. Si eso lo llamamos democracia, sistema de gobierno participativo, a mí me da igual. Pero lo que es cierto es que no tiene ninguna etiqueta, nadie tiene la exclusividad de eso. Luego puede adquirir formas concretas, que tengamos un parlamento así asado, unicameral, con más diputados, con menos diputados, que elijamos un presidente o un primer ministro, como es el caso de España, que llamamos presidente al presidente del gobierno, pero no es un presidente del país. Eso ya es detalles menores. Y eso sí que lo que la gente está muy frustrada cuando hablo de Irán porque acabo de estar y no he vuelto a ver. Cuando ve que han elegido un presidente que ellos consideran moderado, reformista, y le frenan, y los cambios que quería hacer y que prometió en las elecciones no los puede hacer porque hay unos tipos ultraconservadores que dirigen órganos no electos, que el Parlamento adopta una decisión y el Consejo de Guardianes la frena. Que el presidente dice que no van a cortar Telegram y al día siguiente el Pasdarán, que es el que controla las telecomunicaciones, corta Telegram y les deja sin Telegram. Eso frustra a la población. La población sí que quiere participar. No quieren copiarnos no sé qué modelo occidental, no. Quieren poder decir cómo quieren vivir. Quieren poder orientar qué leyes se van a gobernar. Y cuando se hacen encuestas informales, porque son países que, curiosamente, no es que no tengan elecciones libres, es que no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer encuestas independientes. Yo conozco a un señor del sistema del régimen de Irán que fue encarcelado porque se le ocurrió, siendo parte del sistema, hacer, al principio de las negociaciones nucleares, una encuesta, en principio con el visto bueno del régimen, sobre si la gente quería relaciones con Estados Unidos, a lo cual salió un 70% que sí. Y este señor inmediatamente fue a la cárcel por hacer esa encuesta. Yo creo que esto da un poco la medida de que las aspiraciones son muy parecidas a las nuestras. Igual no quieren tener un PSOE y un Partido Popular, ellos lo van a llamar de otra manera, pero quieren tener partidos que sean responsables de un programa, no grupos que se alían sin dejar claro cuál es su programa ni tener ninguna responsabilidad. Bueno.